Buenos días, mi nombre es Sofía Aranda y el tema que decidí explicar es el de fuentes del derecho. Las fuentes del derecho se componen por principios generales del derecho, por la jurisprudencia, por la doctrina, por la ley y por la costumbre. En cuanto a los principios generales de los derechos, estos son los que aplican cuando no hay ley como aplicable al caso. Eh, entonces, como estos principios tienen unas funciones generales del derecho, que es una función creativa, que es un proceso de formación de la norma, una función integradora, que es que sirve para llenar espacios de la norma, y una función interpretadora, que es un elemento auxiliar para determinar el alcance de la ley. Una función también de norma imperativa o de orden público, que es que el juez y las partes deben acatarlos. O sea, estos principios son obligatorios. Eh, Hay unos principios que son como reglas generales y que son muy importantes para el desarrollo del derecho. Entonces, algunos de estos puede ser la regla general del abuso de los derechos, la regla general del enriquecimiento ilegítimo, la imprevisión de los contratos, que es muy importante en cuanto a los contratos comerciales y civiles. A nadie se le permite alegar su propia inmoralidad ante la justicia, también es como una muy importante regla general del derecho. También el principio de la buena fe exenta de culpas, que se supone que permea todo nuestro ordenamiento jurídico. Ahora vamos a pasar a la jurisprudencia. La jurisprudencia para los romanos significa el conocimiento del derecho. Entonces, saber proyectando la realización de lo justo. Es una serie de principios y doctrinas o normas generales que lo han deducido de la repetición uniforme de los fallos judiciales, que sirven para orientar la decisión en casos similares. Entonces, la jurisprudencia como fuente puede ser creadora de derecho, es que esto quiere decir que en sus sentencias reconocen nuevos derechos y su forma de aplicación o les dan nuevos alcances. Y declarativa, entonces, que es cuando el juez no crea, sino que declara el derecho que se encuentra contenido en el texto de la ley. La jurisprudencia solo es creadora cuando el juez llena una laguna de la ley. Entonces, de resto, es más declarativa, que es como que está la situación existente, entonces solo vuelve y reconoce ese derecho, siendo que ya está en la ley. También está otra fuente del derecho, que es la doctrina, y que son todas las teorías y estudios científicos contenidos en libros, en monografías, en tratados, en revistas, que contribuyen a la interpretación del derecho positivo y guía las reformas de la legislación, así como pautas para la interpretación del derecho. Es muy importante porque son todas las opiniones de los autores, pues de una forma más formal, por así decirlo, que están en libros y que pues tienen la capacidad de ayudar al derecho para la solución de controversias. También está la ley, creo que es una de las fuentes más importantes, es la fuente primaria. Entonces, la ley es la declaración de la voluntad soberana manifiesta en la norma prevenida en la Constitución Nacional. El carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar. De ahí se deriva una clasificación que por temas de tiempo, la verdad, no creo que la alcance a explicar completa, porque también tenemos que explicar la costumbre, pero creo que lo más importante decir es que la ley es imperativa y puede haber leyes prohibitivas, permisivas, declaratorias o supletorias. También tiene unas características que siento que al menos deben mencionarse, que su obligatoriedad, la ley es imperativa para todos, o sea, no puede haber alguien que se exima de la ley. Es general, que es porque aplica a todo el territorio, tiene permanencia porque es desde que se expide hasta que se deroga o hasta que la misma ley dice que deja de regir hasta tal como fecha. A es abstracta e impersonal, o sea, no se utilizan casos concretos. La ley está para solucionar todos los casos, proviene del Estado y se presume su conocimiento. La ignorancia no es excusa para eludir el cumplimiento de la ley. Entonces ahora vamos a pasar a hablar de la costumbre. La costumbre es la conducta repetitiva, el uso implantativo de una colectividad afirmada en el tiempo, asimilada a través de la conciencia individual y colectiva, cuya fuerza jurídica le da un carácter obligatorio. Entonces de ahí podemos, de esa definición, extraer dos elementos, que es el elemento material, que es la constante repetición de los actos uniformes, y el espiritual o subjetivo, también llamado opinio juris, que es la conciencia de su obligatoriedad o el convencimiento de que aquello se debe hacer
porque es jurídicamente obligatorio. La costumbre también tiene otras 4 características, que es general, tiene constancia, es uniforme y tiene una duración en el tiempo que pues los autores no han dicho cuánto debería ser esta duración. También hay 3 clases de costumbres, que es la costumbre interpretativa, que se forma de acuerdo con la ley y se ajusta a sus previsiones. Entonces también está la costumbre supletoria o praeter legem, que es una disciplina de relaciones no contempladas en la ley y a su vez llena lagunas de esta. Entonces más como a interpretar, ¿no? Está la costumbre contraria a la ley, que es expresamente la contraria a la ley, pero esta no es aplicable en Colombia. Gracias.